Radio con aguante. Piezas de realidad. Cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo, porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede cazar. Bueno, y estamos muy contentas luego de este 2-1 que Argentina... 2-0, perdón. Ay, Dios mío, ¿qué me pasó? 2-0 Argentina-Austria con 2 goles de Leo Messi. Me puse nerviosa. Y bueno, y veníamos compartiendo, ¿no? Dónde había visto cada una. Sami nos contaba que vio en la escuela, en pantalla grande con los chicos y las chicas de la escuela, en el salón, con todos los estudiantes de primero a séptimo, un grado por escuela. Yo retiré a los chicos antes de la escuela para poder verlos juntos en la casa de un amigo que nos había invitado. Mechi también de corrido, llevando a Isa, a su hija, al IVA. Lau también haciendo cosas de la casa, cada una como pudo. Pudo ver este 2-0, por favor, le estaba inventando un gol a Austria y bueno, nos da mucha alegría también verlo a Messi, ser contemporáneas de Messi. Hablo a título personal, la verdad que es una alegría hermosa verlo jugar, ver cómo juega el equipo. Es un placer enorme ver cómo juega Argentina y bueno, y que nos haya dado otra victoria. Pero hoy, a propósito de nuestra invitación a nuestro 7º programa, Sala de Maestras, de nuestra invitación a promotores de la educación, nos propusimos hablar del ausentismo de estudiantes a la escuela. Y es así que recuperamos un dato que plantea la ONG Argentinos por la Educación respecto del ausentismo de estudiantes y estudiantas, que creció un 7% post pandemia entre el 2022 y el 2024 y se mantiene alto, generando preocupación, por supuesto, en la sociedad, en el conjunto de la sociedad. Si bien hay cuestiones que uno puede debatir respecto de aquellas afirmaciones que sostiene Argentinos por la Educación, lo cierto es que es un dato para prestarle atención. En este caso, este dato, que es el 7% de ausentismo de estudiantes de escuela media, se refuerza a su vez con aquello que sucede en la escuela primaria, donde se pierden 30 días de clase por ausentismo de las y los estudiantes, ausentismo de los docentes y por malas condiciones de infraestructura en las escuelas, que muchas veces no aparece en la tapa de los diarios, no aparece en las radios ni en los medios de comunicación, pero sucede, ¿no? Por falta de agua, por falta de electricidad, por cuestiones que tienen que ver con las malas condiciones de infraestructura de las escuelas que transitamos, y que, bueno, esos 30 días en la escuela primaria, si se acumulan, si uno los suma linealmente, y piensa que hay 30 días anuales por cada uno de los 7 años de la escuela primaria, alcanzan prácticamente 195 días, que es un año escolar de toda la escuela primaria, con lo cual, bueno, prende las alarmas, ¿no es cierto? A su vez, quienes producen estos datos, que es Argentinos por la Educación, plantea que fueron relevados únicamente en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con lo cual también da cuenta de la falta de datos estadísticos del propio sistema educativo a nivel nacional que permita
también reconocer sus valores y los límites por los cuales hay que seguir mejorando la educación pública. Por supuesto, es difícil que datos estadísticos que hacen falta podamos pedírselos a Milei en el marco de un gobierno que se corre de su responsabilidad de garantizar la educación de su pueblo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entre las causas que plantean las y los jóvenes se encuentran problemas de salud, motivación para asistir, la falta de motivación para asistir a la escuela, los problemas de acceso a las escuelas, sobre todo días de lluvia, días de tormenta, días sobre todo en aquellas casas que no están asfaltadas, que sus calles no están asfaltadas y que les generan dificultades en el acceso hacia las escuelas, enfermedades de sus familiares, el trabajo de chicas y chicos que están todavía cursando su escuela secundaria y el cuidado de los hermanitos o hermanitas, para prestarle atención a las razones que dan chicas y chicos para no poder asistir a las escuelas. Bueno, como decíamos anteriormente, es ineludible el desfinanciamiento y mucho más que el desfinanciamiento, el corrimiento del Estado Nacional de su función de garante de la educación de argentinos y argentinas. La educación no es un tema para la fuerza política que gobierna nuestro país. En este Sálvese quien pueda, se espera que chicas y chicos se conviertan en financistas, apostadores, youtubers, carnes de cañón para cualquier empresa multinacional. A su vez, otros datos que estuvieron corriendo esta semana, a propósito de un estudio que hizo Daniel Filmus, muestra que pese a que el desfinanciamiento universitario tuvo más rebote en la opinión pública y hubo grandes movilizaciones por la universidad pública, la escuela obligatoria es la más castigada, es decir, la escuela inicial, primaria y media es la escuela más desfinanciada. Se han desfinanciado, se recortó el FONID, se recortaron becas para estudiantes, se recortaron fondos para infraestructura, se recortaron fondos para las escuelas técnicas, o sea, se recortaron el financiamiento de la propia escuela y a su vez incentivos para que los estudiantes y las estudiantes puedan seguir estudiando. Es ineludible que a su vez otra cifra que impacta y que hiela la sangre de mucho del mundo adulto también, o por lo menos del mundo adulto que tiene cierta sensibilidad, son las cifras de suicidio adolescente, que también son altísimas en la República Argentina y que dan cuenta de una crisis de sentido, y que la crisis de sentido es total. No tenemos dimensión de cómo impacta el uso de la pantalla en la construcción de subjetividades de niños, niñas y adolescentes, pero sí sabemos, y hay datos materiales que explican la falta de motivación a ir a la escuela, que es una desocupación que crece de manera galopante y que crece en mayor medida en el sector juvenil y en mayor medida aún en las mujeres jóvenes. ¿Para qué mundo del trabajo entonces forma la escuela? ¿Para qué estudiar si no tengo ninguna garantía, más bien tengo plena seguridad de que no voy a encontrar trabajo luego de la escuela? Se vuelve imprescindible entonces que quienes amamos profundamente a nuestro país, quienes nos ponemos la camiseta, quienes gritamos los goles de Leo Messi y que queremos ver ganar en la cancha, pero sobre todo queremos ver a su gente ganar en la vida, reconstruyamos una alternativa política que ponga la educación de niños, niñas y jóvenes en el centro.
Bueno, acá estamos, nos espera un lindo programa, estamos animadas, por suerte, si no hubiese sido un bajón hacer este programa, si perdíamos. Acá en Sala de Maestras hablamos obviamente del partido y también nos gustaría leer los mensajes si nos mandan al 11 26 99 95 74, es el chat de Radio Con Aguante, así que si tienen ganas de escribirnos, ahí leeremos los comentarios. Bueno, siguiendo con la temática del editorial de Caro, queremos profundizar en las complejidades que atraviesan los y las estudiantes y sus familias que impactan en la asistencia a las escuelas. Y para tratar esta temática puntualmente vamos a conversar con compañeros que son del programa Promotores de Educación. Una interesante charla vamos a tener en un ratito. Y también vamos a estar hablando sobre cómo abordamos las ciencias sociales en el aula, en las escuelas. Vamos a estar con Malka Halsevich y pasó lo que no tenía que pasar, que se me apagó la computadora. Malka es socióloga, es profesora para la enseñanza primaria, se dedica particularmente a trabajar sobre la enseñanza de las ciencias sociales, es capacitadora y formadora de docentes, así que queríamos hablar con ella para ver desde qué lugar nos paramos en las escuelas para trabajar las ciencias sociales, efemérides, sí, mundial, sí, ¿cómo hacemos para que estas cuestiones se entremezclen y las podamos abordar desde una mirada que sea, obviamente, que aporte a los saberes de los estudiantes? Muy bien, seguimos con Sabri. Con Samantha. Saman, ¿cómo están? Bueno, te bautizó. Sí, un nuevo nombre. Está muy bien. ¿Cómo están? Bueno, antes de continuar con el programa y hablar con los chicos de promotores para que nos cuenten un poco acerca de su trabajo, quería hablar sobre una nueva ley que salió hace poco. Sería la ley 6.888, que habla sobre la reorganización territorial en la ciudad de Buenos Aires. El 29 de mayo de este año, el Ministerio de Educación difundió información sobre la ley 6.888, que se sancionó el 27 de noviembre del 2025, que establece la reorganización territorial del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según las comunas. Proponen la reorganización territorial de las unidades del sistema educativo de gestión estatal, incluyendo la redefinición de ámbitos de actuación de los distritos escolares, regiones, sectores, grupos y zonas escolares, así como la adecuación de los circuitos administrativos, los sistemas de información, la planificación educativa y la asignación de recursos conforme a lo delimitado geográficamente por las comunas. Y a partir de esta información nos surgen algunas preguntas acerca de esto que estuvimos leyendo, pensando especialmente en nivel primario, estuvimos pensando estas preguntas, pero también se abren preguntas para también cómo va a ser la reorganización en el nivel medio. Si hoy la organización territorial de nuestro sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires en relación a la primaria está distribuida en 21 distritos escolares y las comunas son 15, ¿cómo se va a concretar esta organización en 15 distritos? ¿Serán? ¿Cómo va a ser esta reorganización? ¿Qué va a pasar con los 6 conjuntos de cargos que queden? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la educación si se verán afectados también por esta reorganización y cómo va a impactar en las comunidades educativas? Y además de eso también pensar que no todas las comunas tienen una misma delimitación en tamaños, ¿no? No es lo mismo la comuna 5 que la comuna 1, y bueno, pensar cómo van a estar organizadas ahora las escuelas, ¿no? Pensando también en las identidades de las escuelas. Nosotros, como hablábamos hace un ratito con la compañera Laura, cuando hablamos de las escuelas, hablamos, no sé, de la escuela, 15 del tercero, cómo se va a llamar ahora. Entonces también pensar en nuestra identidad y pensar en profundizar un poco acerca más de este tema de la reorganización territorial. Sí, para estar atentos y atentas, ¿no? Y ver cómo lo van a implementar. Supuestamente hay un plazo de hasta 3 años, entiendo, por lo que leí en la ley, para que los distritos escolares vayan cambiando y vayan adoptando la comuna, primero distrito escolar con comuna, y después paulatinamente tienen que ir retirando el distrito escolar. Así que bueno, para estar atentos a cómo se va a implementar este cambio, que puede cambiar
algo o no cambiar nada, ¿no? No sabemos. Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar. Estamos con compañeras del programa de promotores de educación. Gracias, Juan y compas, por conectarse hoy con Sala de Maestras. A la audiencia que nos escucha, recuerden enviar sus comentarios y preguntas al 11 26 99 95 74. Esperamos sus mensajitos, sus comentarios. Y bueno, gracias, compas, por estar ahí. ¿Cómo les va? Buenas, ¿cómo están? Todo bien acá, felices por haber ganado. Vamos rumbo a la cuarta. Entendemos que... Vamos al tema del programa. Entendemos que los promotores de educación tienen una función muy importante vinculada a las trayectorias educativas y, bueno, esperamos acá que los compañeros que están participando hoy nos cuenten acerca del programa y de su historia. Bueno, gracias por la invitación, primero. Así que, sí, nuestra idea era un poco contar lo que hacemos en relación al tema del ausentismo. Así que por ahí Javier, que es nuestro compañero más antiguo en el programa, puede tomar un poco la posta y historizar un poco cuál es la trayectoria del programa. Hola, buenas. Bueno, en Promotores comenzó en el año 2002, a pedido o en el marco de lo que era la red de organizaciones de retiro. En ese momento había una Secretaría de Educación. En la red de organizaciones que nucleaban fundamentalmente instituciones que estaban en retiro, en la Villa 31 o en el barrio 31, como quieran decirle. Había escuelas que estaban preocupadas porque niños y niñas no estaban asistiendo y la escuela no tenía contacto. Entonces se pensó un dispositivo en el cual en ese momento compañeros que todavía están en el programa, que en ese momento eran planes jefas y jefes de hogar, contraprestaran después de una etapa de formación, asistiendo, yendo a la casa de los estudiantes para saber qué les pasaba, por qué no estaban yendo a la escuela, cuál era la dificultad, volver con esa información a las escuelas e intentar de alguna manera facilitar la revinculación de los niños, las niñas con las escuelas y de las familias también. Una manera de poder... De poder establecer ese pequeño puente, esa conexión entre las escuelas y el barrio y las familias. El programa empezó en el barrio 31, después se amplió a la zona de Barracas, La Boca, Soldati, después Bajo Flores y finalmente, bueno, se va instalando en toda la ciudad con diferentes perfiles de quienes componen el programa. Algunas compañeras todavía están de esa primera etapa y otros se fueron sumando posteriormente con los años. Y actualmente trabajamos en los 3 niveles educativos. Inicialmente estábamos en el nivel primario. 2002, 2003, 2004 era más un programa que trabajaba en el nivel primario, después a nivel secundario y también se agregó el nivel inicial. Paralelamente, para poder fortalecer el trabajo territorial, paralelamente el programa empieza a participar de las redes barriales, de las redes comunitarias, con organizaciones que nos permite a nosotros fortalecernos en el laburo territorial, en el entramado, para articular, pero también para poder llegar con más fortaleza a las casas de las familias y de alguna manera poder también funcionar de nexo para articular con las escuelas y con las instituciones, para que las instituciones también puedan ayudarlas a estar más presentes en los entramados barriales. Bueno, no sé si con eso da una idea del programa. Bien. Por ahí supongo que nos distribuimos como equipo en general
en distintos territorios, en distintas regiones, en función de los niveles. Somos en total 60 compañeros y compañeras con distintos cargos, estos más históricos, que son planta permanente, y ahora incorporando cargos docentes interinos. Y desde el 2014 formamos parte de la gerencia operativa de equipos de apoyo. Eso, desde el 2002 hasta ahora también fuimos formalizando el programa en las distintas gerencias. Ahora actualmente somos parte de la gerencia operativa de equipos de apoyo. No sé si ibas a hacer una pregunta o seguimos como contando un poco. No, está bien. Si quieren continuar, está bueno escucharlos y después intervenimos. Dale. En este momento nosotros trabajamos, como decía antes Javi, en los 3 niveles y tenemos distintas líneas de trabajo. Esta que tiene que ver más con lo territorial, con participar activamente de todas las instancias de las redes barriales, de la articulación con los distintos equipos que están en el territorio. Trabajamos solamente en Capital Federal, y en relación a la visita en domicilio de las situaciones de ausentismo, que por ahí eso después lo contamos un poco más como estrategia de intervención más específica del programa. Después, la otra línea de trabajo que tenemos tiene que ver con lo institucional, en el acompañamiento a las escuelas de los 3 niveles para pensar las situaciones de ausentismo, para pensar como el fortalecimiento a las trayectorias educativas. Y también trabajamos haciendo orientación de la oferta educativa para por ahí estudiantes que están desvinculados de lo escolar, para pensar en su reincorporación, qué escuelas son las que le queda más cerca, con las orientaciones, en función de la edad, de su trayectoria, poder hacer como esa revinculación con estudiantes que quedaron por fuera del sistema educativo o que hace un tiempo no estaban escolarizados. Nosotros sí, en función de cada uno de los niveles asumimos distintas formas de trabajo. Por ahí en las escuelas secundarias participamos también de muchas instancias de reuniones que son las CIA o las AI, que son las de seguimiento de asistencia institucional, donde a partir de pensar con la escuela qué situaciones de ausentismo ellos pueden relevar, con cuáles no estén teniendo contacto o con cuáles acordamos ahí que la estrategia es la de visita en domicilio, y nosotros ahí lo que hacemos es acercarnos a la casa de ese estudiante para poder hacer ese primer contacto con la familia o con ese niño, niña, joven que esté con ausentismo en la escuela, y poder pensar y poder relevar un poco qué es lo que le pasa a ese estudiante y pensar la vuelta a la escuela. En esa línea también para nosotros es importante construir con la escuela cómo va a ser esa vuelta. O sea, no es lo mismo que una escuela, digamos, nos dé un listado de estudiantes para poder recontactar porque no tiene idea qué está pasando, y que otra cosa es decir, nombre, apellido de ese estudiante, qué año va y qué propuesta tenemos para que vuelva, pensando que el ausentismo en algún punto sí interrumpe su cronología en relación al estar en la escuela, que hay cosas que sí se pierde, que hay cosas que le falta en estos tiempos que no estuvieron yendo, y cómo hacer para que vuelva y se sienta alojado por esa institución a la que va a continuar sus estudios de alguna manera. Después, en esto que también escuchábamos al principio en relación a los datos y a las estadísticas de ausentismo, nosotros tenemos un área de sistematización y hacemos el registro de todas estas situaciones, y también, por ejemplo, nosotros registramos los causales de ausentismo que dicen las familias, y en eso ahí nos damos cuenta que no hay una única causa cuando hablamos con las familias y cuando nosotros tenemos que hacer ese registro para poder decir, falta porque cuida a sus hermanitos, ¿no? Como hay algo muy estandarizado de esos causales, y que en la realidad nos encontramos que el ausentismo es multicausal, que no solamente implica una línea, ni es por las familias, ni es por la escuela, ¿no? Sino que sea un montón de dimensiones que hay que acompañar para que ese estudiante pueda sostener la escolaridad. No sé si mis compañeros quieren decir algo más en esta línea. Y si no, también podemos preguntar nosotras. Por ahí pensando en esto de las diferentes causas de ausentismo, ¿no? Y de las diferentes realidades, ¿cómo
piensan también el tema de la trayectoria educativa, ¿no? ¿Cómo la piensan ustedes? Porque entiendo que es un término que da para mucho, ¿no? En educación, que es un concepto, un paraguas muy amplio, desde el cual pensar intervenciones, pero bueno, que también debe haber varios debates, ¿no? En relación al concepto. Sí, hola, si quieren tomo un poco por acá. Sí, nosotros venimos históricamente, como contaba Javi y recuperaba un poco Eri, preguntándonos bastante sobre qué es para nosotros una trayectoria educativa. Digamos, en un principio, ir a ver a los pibes nos parecía suficiente, tratar de ir a ver a los pibes y a las pibas para que volvieran a la escuela. Y después empezamos a pensar que bueno, que además del contacto era necesario poder empezar a pensar de qué modo y de qué manera los pibes y las pibas iban a empezar a transitar los momentos en los que sí estuvieran en la escuela, y pensando esto, que en general la población con la que nosotros laburamos, que en un principio estaba fuertemente vinculada con los barrios de alta vulnerabilidad social, hoy en día ampliamos nuestros territorios, pero que en general son pibes y pibas que no tienen la asistencia esperada, digamos, ¿no? Que no es que asisten como las escuelas o como nosotros los que laburamos en educación esperamos que los pibes y las pibas asistan. Y entonces nuestra intención es siempre que podamos pensar trayectorias que contemplen las diversidades de los pibes con los que laburamos y las dificultades que tienen, que un poco eran lo que contaban ustedes al principio, digamos, ¿no? Es un poco lo que nos estamos encontrando ya hace varios años esta parte. En estos últimos años se ha profundizado sobre todo en los pibes de secundaria y en las pibas de secundaria, las situaciones de pibes y pibas que trabajan y que por tener que trabajar no pueden asistir de manera por ahí tan regular a la escuela. Entonces nuestra intervención en el aspecto institucional que traía Marceli tiene que ver con tratar de pensar con la escuela, bueno, ¿qué otras maneras podemos permitirnos de enseñar, de contemplando estas diversidades de trayectorias? Y en ese sentido es también lo que contaba Javi hace un rato de los territorios, que creemos que en los territorios hay potencia también para pensar, bueno, otros espacios en los que circulan los pibes y las pibas que puedan ser también educativos y que puedan de alguna manera aportar a lo que pasa en las escuelas, digamos, ¿no? Entonces en esa línea es que también participamos de las redes, tenemos vinculaciones territoriales y demás. Pero respondiendo a tu pregunta, bueno, para nosotros la trayectoria es eso, son cosas, son contemplando la biografía de los pibes de lo más diversas y tratamos de pensar de qué manera en las escuelas podemos mediar esta diversidad, digamos, estos modos distintos de asistir. Hola, ¿cómo Sí, estás? de algún modo. Ah, perdón. Sí, déjenlo hablar, dejémoslo hablar a Juanchi, pobre. Nada, de algún modo me parecía súper interesante hilarlo con esto de las trayectorias educativas, porque de alguna manera toda institución, todo sistema educativo, ¿no? Va generando como ideales de trayectorias educativas, ¿no? La trayectoria educativa ideal que espera el sistema que tengan los estudiantes. Y esta historia que tiene promotores, que traía Javi al principio, de nacer desde el territorio, ¿no? De alguna manera, y dialogar con esas instituciones que también tienen orígenes y también tienen historias que vienen de un marco normativo, ¿no? De la escuela normal, etcétera. Hace que todo el tiempo estén en tensión estas ideas de las trayectorias reales y las trayectorias ideales que encontramos en el sistema educativo, y un poco promotores tiene esa especificidad, ¿no? Ese diálogo que se tiene que dar entre el territorio y las instituciones es un poco el rol que jugamos todo el tiempo, porque entran en tensión, ¿no? Y lo vemos en distintas instituciones con distintas lógicas, donde ese ideal de trayectoria que tienen las instituciones no es siempre igual en todas las escuelas, entonces cada escuela aloja de una manera, aloja de otra, y eso se pone en diálogo también con los territorios que habitan esa escuela, ¿no? Por eso la trayectoria educativa para nosotros, nosotras, excede lo que pasa dentro de la institución, ¿no? Dentro de la escuela, del espacio formal educativo, sino que la trayectoria se conforma por elementos que son propios de la institución formal, como de trayectorias de vida de esos pibes y esas pibas y esas familias que experimentan también situaciones educativas por fuera de la escuela. Entonces, cuando hablaban de esto al principio del programa, de la desmotivación que ven muchos pibes en la escuela,
tiene que ver mucho con el contexto social, ¿no? La escuela va cumpliendo roles sociales a lo largo del tiempo y de la historia humana y de nuestras sociedades y demás. Y bueno, y hay momentos donde está medio en crisis ese rol social, por proyectos políticos, por ideologías, por lo que sea. Entonces ahí es donde el trabajo se pone siempre en términos de conflicto, ¿no? Donde hay siempre un conflicto entre ideales y realidad. Y nada, esto, donde empujamos para que puedan dialogar esas dos miradas, digamos. Bueno, no, ¿cómo estás? Samantha te saluda. Yo me estaba escuchando un poco lo que contaban acerca de que, bueno, en este momento o en los últimos años como que creció el ausentismo, o por lo que ustedes fueron relevando. Yo me preguntaba que cómo ven el impacto de la crisis económica en relación con la asistencia y con el ausentismo, y haciendo un poco paralelo, ¿cómo ven ustedes el tema del ausentismo? Ustedes comentaban que iniciaron en el año 2002, también estábamos atravesando una profunda crisis, y a lo largo de los años, sí, ese nivel de ausentismo se fue profundizando, en algún momento se equilibró, y qué comparación se puede hacer con la actualidad que estamos viviendo ahora. A ver quién responde, ¿no? A ver quién puede, vamos. Pero nos da miedo. Acá no hay que tener miedo, vamos. Somos muchos, pero... Del 2002 a esta parte no hubo una sola crisis económica. No, por supuesto. Peores y peores. Depende de los barrios también y las zonas. A mayor profundidad de crisis económica, mayor profundidad de ausentismo, mayor los entramados, las redes que se pueden armar para sostener a los pibes se hacen mucho más débiles. Esto sucede. De la misma manera que las escuelas también están más débiles para poder sostener a sus propios estudiantes, incluso por la situación laboral, emocional de quienes integramos las instituciones. Sí, cuando estamos peor económicamente, ves que en algunos barrios hay más carros, hay más pibes que dejan de estudiar para ir a trabajar o para ayudar a sostener a las familias. Hay mayor pérdida de sentido de la escolaridad. Y si bien esta es mi visión por el barrio donde me toca laburar a mí, digamos, por la zona donde yo laburo, sería la región Quinta, distritos 13, 20, 21, 19, parte del 19. La película a largo plazo es de mayor... de menor legitimidad de las instituciones escolares en relación a las familias, pero ausentismo hubo siempre. Y en algunos barrios siempre fue muy crítico, porque el Estado no llega. Porque hay un Estado que, el Estado no es que te vulnera solo el acceso al derecho a educación. El de acceso al derecho a salud, a la vivienda, al barrido, a un montón de cosas. Y eso hace que sea mucho más difícil sostener la escuela. Y además hay zonas de la ciudad que faltan escuelas. O sea, el Distrito Escolar 20 tiene 24 escuelas primarias y solo 3 escuelas secundarias. No hay manera de alojar a todos los egresados de séptimo de día en el Distrito Escolar 20 o en el 21. Faltan escuelas. Eso quiere decir que hay pibes que se van a quedar afuera, y quiere decir que hay escuelas secundarias, lo digo con mucho dolor, que necesitan sacar pibes de segundo y de tercer año para poder recibir a los pibes que vienen de primero entrando. Son pibes que quedan afuera. Entonces, bueno, no sé, ya hablé un montón. Sí, bueno. No, por ahí también creo que antes existía la figura de libre, ahora no existe esa figura, como que hay figuras nuevas que también van traccionando un poco para que el ausentismo se ponga sobre la lupa. Después
tendríamos que ver qué políticas públicas acompañan a ese ausentismo, ¿no? Pero hay algo de que hacia el interior de la escuela también se va visibilizando quién está y quién no está de diferentes maneras. Un poco también por lo que decía Javi, ¿no? Como hay momentos en donde la escuela también tiene que completar planillas, completar esto, lo otro, registrar, y un poco el ausentismo pasa a ser como la figurita en este momento, y otros en los que era otra cuestión. O políticas públicas que acompañaban un poco la trayectoria o el fortalecimiento de las trayectorias, que en este momento están más debilitadas. No sé, si todas las organizaciones de las que un estudiante o participan te preguntan por la escuela, hay una mirada más puesta en lo educativo, en el estar en la escuela, y cuando hay crisis, por ahí esas instituciones están como más preocupadas en otra cosa que en estar en la escuela, o pasa a ser como una crisis más institucional también de todo lo formas de sostén de esa familia o de esos estudiantes. Y en algún punto esto, como el pasaje entre la condición de libre a la condición que ahora está de no regular, como que también va modificando la mirada que tenemos del abandono, del ausentismo intermitente, el ausentismo prolongado, como que eso también fue cambiando a lo largo de todos estos años. Bueno, tenemos una pregunta vinculada a este tema, te la hacemos igual, ya está un poquito contestada. Queríamos saber qué cambió en el régimen académico y qué implicancias tiene, y si estos cambios a nivel de la normativa o de las políticas públicas que hayan impactado, ¿no? Un poco ya lo dijiste, pero si querés especificar o ampliar un poquitito más, principalmente estamos hablando a nivel medio, ¿no? Sí, si querés te contesto un poco yo. Dale. Sí, hay tres, ¿viste? Hay como un nuevo régimen escolar de todos los niveles, hay un régimen académico de secundaria común, y además tenemos el régimen académico de Va-Aprende, que ahora están funcionando. Tenemos 2 modelos de secundaria funcionando en paralelo, lo cual genera muchas dificultades en la línea que trae Eli. Para los pibes les genera muchas dificultades porque es también como muy difícil estar al tanto de lo que va pasando, digamos, ¿no? Como van cambiando los modos en que los pibes y las pibas aprueban las materias, la cantidad de materias previas que van teniendo y demás. Y a la vez nos va generando también un montón de confusión al mundo adulto. Estamos todo el tiempo con la sensación de que van llegando normativas y estamos siempre corriendo por detrás de las normativas, tratando de, cuando terminamos de pensar cómo venía siendo anteriormente, nos cambia sobre la marcha. Yo creo que hay una intención, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de armar unas líneas educativas, digamos. Creo que tienen intenciones en el sistema educativo, y en esa línea van tramando. Y creo también que es otra vez lo que nos dice, lo que nos contaba Juan también, como la distancia que tenemos entre la proscripción, ¿no? lo que se establece como ideal, y lo que pasa en la realidad cotidiana, y esto nos pasa en las escuelas también, porque por ejemplo, la normativa de Va-Aprende a nosotros nos trae. Vieron que está la figura de Pat, que es el profesor acompañante de las trayectorias. Bueno, hay una serie se profundiza, estamos hablando de secundario, se profundiza el sentido de los planes personalizados como un abordaje institucional de la singularidad, digamos. Vienen a traer un montón de aspectos que nos parece que son súper relevantes y que pueden potenciar el laburo con los pibes, pero en una realidad material que es difícil de llevar a cabo, ¿no? Como, bueno, está buenísimo la figura de Pat, pero de repente un profe tiene 20 pibes a los que tutorea en toda la escuela y es como muy difícil de seguir. No queda muy claro cómo es la articulación entre el PAT, el coordinador del PAT, el DOE, los coordinadores de área, digamos. Hay algo ahí que no se termina de tramar, las normativas vienen, y estamos después tratando, o sea, la normativa llega y después nosotros tenemos que tratar de ver cómo adaptamos la realidad a eso que las normativas indican, que insisto, hay cosas que nos parece que están buenas, que pueden ser potencia, como la figura de los PAT, como, insisto, en fortalecer los planes personalizados, y por otro lado, aparecen las figuras de no regular a las 5 inasistencias, que para nosotros es como... a nosotros, ni bien nos enteramos de eso, fue como que nos agarró una desesperación, porque los pibes y las pibas con las que laburamos nosotros tienen 5 inasistencias en abril, por lo general, y ya empiezan a ser no regulares, y era un poco lo que hablábamos con nuestros compañeros hoy, que en realidad venimos charlando hace bastante, pero en un cierto punto es súper punitivo, digamos, ¿no? Hay una cosa de castigo, y aparte el castigo tiene que ver con no vas a poder, por ejemplo,
contar con tus derechos como una constancia de alumno regular para el boleto estudiantil, para cobrar la beca, para ciudadanía portería, para lo que fuere que vos necesitas, que es un derecho adquirido, digamos. Y me trabé, no, ahí estoy, perdón, pensé que se me había trabado. Digo, Sí. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que después los pibes y las pibas no pueden ver sus notas en los boletines al fin del bimestre, digamos. Entonces también viene con algunos aspectos que nos parece que en términos de currículum oculto o que es un modo de enseñar que es complejo también, ¿no? Y que abona a la pérdida de sentido de la que hablaban ustedes un poco al principio, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto estamos formando con este tipo de normativas? Sí, ¿no? Y en qué contexto, ¿no? Creo que esto que estabas destacando vos es también que a veces hay un recurso muy limitado en las escuelas y bueno, imagino que también ustedes como programa también pienso en la aplicación de lo que es la política de bienestar socioemocional, ¿no? Y cómo esto va entramado también todos estos cambios que ustedes comentaron muy bien y cómo esto impacta en las comunidades educativas en las que evidentemente hay cosas con las que se puede acordar y cosas con las que no, pero creo que en general todos y todas estamos de acuerdo con que faltan más recursos para sostener los dispositivos, para que las políticas puedan ser reales, eso desde el vamos, ¿no? Y bueno, ahí también ya para ir finalizando, porque lamentablemente nos estamos quedando con poquito tiempo, bueno, agradecerles mucho, la verdad que el laburo de los compañeros promotores, promotoras, a veces no se conoce en las escuelas o en todas las familias, la conocen las familias que de primera mano recuperan el vínculo con la escolaridad, pero bueno, creo que son experiencias valiosísimas, ¿no? De nuestro sistema educativo y de algo que haya nacido como una verdadera necesidad para la educación de nuestro pueblo. Así que bueno, muchas gracias por conectarse. Para ir cerrando, nos gustaría por ahí si nos pueden contar un poquito cómo ven el panorama como trabajadores de la educación del área socioeducativa de los programas, no del área de programas socioeducativos, con los cambios que se vienen dando y bueno, y lo que quieran contar también, la experiencia que les resulte significativa comentar. Bueno, retomando por ahí esto último y no hacerla demasiado larga, el programa, como traía Javi, ¿no? En su origen nace como una serie de políticas socioeducativas focalizadas, si se quiere, en algún sentido. El área socioeducativa nace como políticas que tienden a responder a cierta población con derechos vulnerados. Y en ese marco Promotores se enmarca, ¿no? Ahí estamos, esa es nuestra historia, eso es lo que somos, y a lo largo del tiempo hemos ido construyendo esos diálogos con otros actores e instituciones para poder potenciar un poco la tarea. La verdad es que la situación como trabajadores de educación que nos atraviesa es la misma que el resto del sistema. Dentro del área socioeducativo viene siendo un año bastante movido en relación a normativas que van saliendo y que nos exponen a más flexibilización. Hay esta idea de que los programas socioeducativos sigan atendiendo más la particularidad, ¿sí? y no tanto la prevención. Y en eso se creó esa gerencia de bienestar socioemocional. Y la verdad es que ahí es donde vemos que la mirada sigue siendo individualista, sigue siendo una salida que juzga a las familias más que generar redes que contengan, y cuestiona sobre todo a los maestros y a los profesores, ¿no? Pone siempre la mirada en criticar lo individual y no en pensar la política como colectivo. Excelente poder de síntesis. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse. Vamos a ir a un breve cortecito. Vamos a escuchar un tema de La Vela Puerca, Llenos de Magia. Llovió y otro pesado cayó, que se den cuenta que
Sí. Bueno, y ya está conectada Malka Hansevich, con quien queríamos conversar en este último bloque. Ella es licenciada y profesora en sociología, profesora de nivel primario, especialista en enseñanza de las ciencias sociales en primaria y capacitadora y formadora de docentes, que es, digamos, por donde queríamos preguntarle, ¿no? Sabemos que la escuela es un lugar privilegiado para enseñar una idea de nación, una idea de país, la historia, los procesos históricos. En este mes fue el 17 de junio, que fue el homenaje a Martín Miguel de Güemes, que es una efeméride bastante novedosa, hace muy poquitos años que es feriado, por ejemplo, y a su vez el 20 de junio, Día de la Bandera, y queríamos recuperar tu mirada, Malka, respecto del abordaje en ciencias sociales. ¿Qué le transmitís a docentes respecto de cómo enseñar ciencias sociales? Todos. Bueno, ahí como que en realidad lo que en general nos suele pasar en las capacitaciones es que nos preguntan qué hacer con las efemérides. O sea, la pregunta siempre es qué hacer con las efemérides. Hay muchas respuestas posibles. Una es tratarla como una efeméride, como algo efímero y listo, porque son un montón que irrumpen en la escuela, pero también es preguntarnos si las efemérides tienen que estar en ciencias sociales o corresponden al currículum escolar en general, ¿no? Que es un momento de celebración, de recordar alguna fecha particular. En Argentina las efemérides tienen un peso muy fuerte, no pasa eso con todos los países, eso también está bueno porque uno cree que todos los países tienen así efemérides, hay países que lo han tenido y ya no las tienen. Nuestras efemérides en general fueron como estaban vinculadas mucho a la gesta patriótica y bien como vos decís, el tema de Güemes es bastante novedoso también porque hay como un reconocimiento de ese sujeto que no era un sujeto cualquiera, sino que era un gaucho, ¿no? Hay toda una decisión de qué efemérides se cuentan, ¿no? Qué periodo histórico, cuáles interpelan a la escuela y cuáles son solo reproductoras de una mirada. En principio las más ligadas a lo patriótico están vinculadas muy al relato de Mitre, ¿no? De la enseñanza tradicional, pero después tenemos otras efemérides que no, o sea, tenemos Malvinas, tenemos el 24 de marzo, bueno, la incorporación de Güemes, el Día de la Soberanía, digo, son efemérides que pueden llevarnos a trabajar en ciencias sociales. Podemos trabajarlas como una efeméride más o podemos introducirlas de acuerdo al grado que nos toca, si nos toca un acto, no nos toca un acto, ¿no? Hay algunas de cuestiones que hay que definir desde una mirada más problematizadora dentro de un tema de enseñanza. Y pega con el diseño curricular, quiero decir, porque tampoco hay que estar forzando todo. Y también, como docentes, tendríamos que entender que nuestro grado no es el único que sucede en la escolaridad, entonces no hace falta que barramos con todo ese mismo año, para no generar, no sé, como rechazo de los pibes y las pibas, ¿no? ¿Cómo los convocamos a que esto dialogue con sus realidades, pero que también las lleve a otras realidades, a pensar otras realidades posibles? Está bueno esto último que decís, ¿no? Cómo, o sea, la efeméride está en el marco de un proceso que se puede trabajar en el marco de determinados contenidos de determinado grado, como en otro, digamos, pero también esta vinculación con la realidad, ¿no? Con la actualidad. ¿Crees que es una oportunidad como para que ese hecho histórico dialogue con la actualidad de nuestro país? ¿Cómo se puede trabajar eso para tampoco, porque la escuela está un poco bajo sospecha respecto del adoctrinamiento, se le restan horas a ciencias sociales, entonces ¿cómo los docentes podemos trabajar en el marco de el abordaje de procesos históricos y de ideales y de pensamientos, de ideologías, de luchas, pero a su vez vincular con la actualidad? Es muy importante vincular con la actualidad. Sí, sí, me parece que lo que vos estás planteando también tiene que ver con para qué enseñamos ciencias sociales en la escuela, ¿no? Que a veces se diluyen bastante los sentidos. Y hoy en día la idea es que uno enseña ciencias sociales para formar sujetos críticos, dice todo el mundo, después hay que ver qué tenemos por criticidad,
pero también sujetos activos. Entonces, la verdad es que la problematización en las ciencias sociales, y si fuera a través de una efeméride está buenísimo también, nos plantea que los pibes y las pibas a través de distintas actividades, con distintos recursos, vayan conociendo la historia. Y nosotros no tenemos que perder de vista que por más de que no enseñamos a investigar en la escuela, nosotros enseñamos ese saber hacer científico. O sea, tanto el social como el natural son científicos. Con lo cual, en realidad, si nosotros pudiéramos en nuestras formas de enseñanza llevar a los chicos a ir construyendo conceptos, esos conceptos siempre sirven para pensar otras realidades. El concepto es algo abstracto, digamos, se separa de ese hecho histórico concreto. Me acuerdo de una escuela que en un momento en los actos había decidido, por ejemplo, que el 9 de julio iban a trabajar el concepto de independencia, pero no iban a trabajar lo que pasó el 9 de julio, sino qué pasa con la independencia, qué entendemos por revolución, qué entendemos por identidad, por libertad, por soberanía. Digo, son conceptos que hoy se actualizan, ¿no? Desde el presente. Me parece que esa es la potencialidad que tiene sociales para trabajar en la escuela, que entiendo que siempre tienen menos tiempo, que hay otras prioridades, pero bueno, sociales alfabetiza, sociales permite abrir las cabezas, o sea, no es un espacio de pérdida de tiempo, digo, que a veces se viene así, ¿no? Incluso desde el ministerio hoy la enseñanza está centrada en la lengua y en la matemática. Sí. Las ciencias sociales no es un aprendizaje fundacional, como se dice, ¿no? Ellos plantean esas enseñanzas fundacionales solo en lengua y matemática y pareciera que en ciencias sociales no se alfabetiza, no lees, no escribís. Es muy interesante lo que planteas, Malca. Y respecto de este saber hacer más en clave de investigación, de poder, generar ese ejercicio de cientistas sociales, de investigar. ¿Qué crees que es posible en la escuela? ¿Qué diálogos tenés con docentes respecto de este saber hacer? Pasan cosas re lindas en las escuelas, la verdad. Esa es la verdad. Primero, para el saber hacer es empezar a preguntarnos cosas acerca de ese hecho histórico o presente, de si es del ambiente, por ejemplo, digamos, no importa, o de la ciudad, hacernos preguntas acerca de esto. En la Escuela de Maestros hacemos eso con los compañeros de Conocimiento del Mundo, nos hacemos muchas preguntas y después vemos cuáles vamos a responder. Y esas preguntas tienen que ser preguntas que interpelen a los chicos y a las chicas. Eso sería como lo primero. Y después la forma de responder las preguntas, que es un poco el recorrido que hacemos clase a clase, están vinculadas con ver distintos recursos, con trabajarlos de distinta manera. Digo, un mismo recurso puede tener distintas actividades para trabajarlo, y esos recursos siempre son fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿no? Como esto es el saber hacer del investigador. Y la verdad que pasan un montón de cosas en las escuelas. A veces a mí me gustaría, pero bueno, es pedirle todavía más a los docentes, a las docentes, que es que se sistematicen algunas cuestiones, porque quedan como muy en la memoria de esa docente o de la paralela, y no trasciende eso. Y la verdad es que, no sé, a mí me pasa eso, que yo miro mucho clases porque soy profe de residencia en sociales, y lo que hacen las pibas y los pibes estudiando en profesorados es maravilloso. Hay muchos docentes que además disfrutan de esas clases, aprenden también, y nosotros aprendemos de la observación de docentes. Así que, nada, en principio eso, pensar un poco cómo son los modos de conocer en ciencias sociales, o sea, cómo se investiga, más allá de que a mí mucho no me gusta esto de que digamos los pibes, bueno, vamos a investigar sobre tal cosa, porque eso no es investigación, pero sí, bueno, vamos a indagar, vamos a conocer, pensar en Güemes, ¿no? O sea, pensar por qué Güemes antes no, por qué Güemes ahora sí, con quién estuvo Güemes en el Ejército del Norte, quiénes son esos otros no dichos, ¿no? Uno podría trabajar con los chicos y las chicas quiénes conformaban el Ejército del Norte, ¿no? Y pensar esos actores sociales, esos distintos intereses, para pensar Güemes desde una efeméride, pero que puede ir un poco, no lo trabajaría un día, obviamente, tendría que ser. Pero bueno, pero estaba Macacha, que era su hermana y que no tiene el protagonismo que tuvo él, y bueno, todo un sector gauchesco, ¿no? Gaucho. La figura del gaucho, cómo se consideraba en ese momento. Hay un montón de cosas para trabajar de ese periodo que es interesante con los chicos y las chicas, ¿no? Y los pibes, cuando vos le propones algo desafiante, laburan un montón. O sea, eso es como... A veces nos pasa que vemos clases que dicen, no les va a gustar, bueno, probemos, ¿no? Como hay que animarse. Sí, partir de trabajar en grupo.
no desde la subestimación, ¿no? Sino desde el Exacto. desafío. Está buenísimo. Malca, es un gusto escucharte. Ojalá se pudiese recuperar esas memorias de esos docentes que, bueno, que construyen estos procesos de enseñanza y aprendizaje que, bueno, que son tan valiosos para replicar, para multiplicar. Ojalá tuviésemos tiempo destinado a eso dentro de la jornada laboral. Ojalá hubiese vocación por parte del Ministerio de Educación de sistematizarlo, de que se dé a conocer, de que se publiciten. Pero bueno, aquí un pequeño aporte para escucharte. La verdad que nos dio mucho gusto y bueno, estaremos en contacto para otras oportunidades. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y así se va nuestro 7º programa, súper cargadito, súper lindo. La verdad que nos da mucho gusto cada vez más. Así que bueno, chicas, nos despedimos. Nos vamos a festejar. Y la próxima que nos veamos, quién sabe, ¿no? En cuartos de final. Veremos. ¿Quién sabe? Bueno, hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera.